Bienvenidos al podcast de Liliana Bustic, una experiencia semanal donde podrás escuchar y aprender sobre lo último de la disciplina de la gestión de proyectos, programas y portafolios. En este podcast te quiero hablar del análisis cualitativo versus el análisis cuantitativo de riesgos. Porque hay un mito entre algunos profesionales de la gestión de riesgos de proyectos o riesgos de programas de que gestionar los riesgos profesionalmente es necesariamente realizar un análisis Monte Carlo. Muchos consideran que si no se usa Monte Carlo, la gestión de riesgos no es profesional y además consideran que el análisis cualitativo no es bueno porque es subjetivo y dicen que es insuficiente. En mi opinión eso no es así y para afirmar esto no solo me baso en la teoría sino también en mi extensa experiencia de haber implementado la gestión profesional de riesgos en proyectos, en megaproyectos, en programas y también en empresas de todo tipo de tamaño. Entonces, quiero entrar en este debate, pero antes voy a abordar brevemente qué es el análisis cualitativo, qué es el análisis cuantitativo y algunas diferencias principales, porque después sí quiero entrar a ver qué tanto de cierto hay en esta cuestión de que una simulación Monte Carlo o este tipo de técnicas avanzadas tienen que estar presentes necesariamente para que el análisis de riesgo sea efectivo. Por un lado, el análisis cualitativo es obligatorio en cualquier metodología o estándar de riesgos a nivel mundial. Se basa en estudiar la probabilidad y el impacto de los riesgos, ya sea de forma cualitativa o numérica. Por ejemplo, cualitativa es cuando yo digo este riesgo es alto, medio o bajo, y numérica puede ser cuando uno ve listado un riesgo que dice este riesgo es 20, 25 o 24. Para evaluar la probabilidad y el impacto se pueden usar diversas técnicas como consulta a expertos, datos o información de proyectos anteriores, talleres de riesgos, etc. Esas son distintas técnicas que se usan para analizar los riesgos cualitativamente. Pero este análisis es determinista. Se realiza relativamente rápido y se dice que es subjetivo. ¿Qué quiere decir determinista? Que no está basado en cuestiones probabilísticas. Ahora, por el otro lado, el análisis cuantitativo no es determinista, sino que es probabilista. Se basa en el uso de distribuciones probabilísticas y técnicas avanzadas como la simulación Monte Carlo y distintos tipos de diagramas. Para realizar un análisis cuantitativo se requieren de técnicos o personas expertas en probabilidad, estadística y distribuciones probabilísticas asociadas a los riesgos y también expertos en datos e información histórica aplicable. Esta información histórica que se usa en la simulación tiene que a su vez que ser actualizada y relevante. Y para hacer un análisis cuantitativo se requiere el uso de software como puede ser Primavera Risk Analysis, Risk, etc. Y se dice que este análisis cuantitativo sí es objetivo. Entonces, habiendo presentado brevemente qué es cada uno de ellos, la realidad es que el análisis cualitativo es sumamente valioso y en la mayoría de los casos es suficiente para un buen análisis de riesgos. Es además el análisis más usado a nivel mundial. Sin un buen análisis cualitativo, sirve de muy poco un análisis cuantitativo, porque de hecho el análisis cualitativo es un insumo para el análisis cuantitativo y si a un proceso le entramos basura le vamos a sacar basura. Por eso el análisis cualitativo es fundamental. Todos los proyectos, no importa de qué industria o tamaño sean, sí deben de tener un análisis cualitativo. Pero no todos ellos van a necesitar un análisis cuantitativo con técnicas avanzadas. Este último, el análisis cuantitativo, se utiliza mayormente en megaproyectos de ingeniería, de minería, de hidrocarburos, etc. Pero hay muchas industrias donde ni es común ni tampoco necesario la mayoría de las veces, por ejemplo en informática o en determinados proyectos de telecomunicaciones. Tampoco es correcto decir que un análisis cuantitativo es objetivo, porque si bien es más objetivo que un análisis cualitativo, también tiene subjetividad. Por ejemplo, al decidir usar una determinada distribución probabilística, por ejemplo yo digo voy a usar una distribución normal o una distribución web bull, estoy asumiendo que mi proyecto actual o sus riesgos
se van a comportar como se han comportado en el pasado, y muchas veces esto no es así. El análisis Monte Carlo no es lo más importante de la gestión de riesgos en una empresa o un proyecto, es solo una herramienta más. Es una herramienta muy útil, sí, en determinado tipo de proyectos, pero no es lo único, lo más importante, o lo que si no tenemos eso, lo demás hay que tirarlo al piso. Para tener éxito en la gestión de riesgos, para tener una gestión de riesgos que tenga un retorno de la inversión, una gestión que otorgue resultados, que valga la pena dedicarle tiempo, debe ser una gestión que vaya mucho más allá de una técnica en particular y que requiera cosas que son aún previas a un análisis cuantitativo. Por ejemplo, la empresa o proyecto debe tener una cultura de gestión de riesgos. Es decir, las personas deben hacerse cargo de los riesgos a todo nivel. Si no, de nada nos sirve tener un análisis de riesgo cuantitativo documentado y guardado en un cajón si no se está actuando en consecuencia de ese análisis. En la empresa o proyecto, además, se debe tener una identificación clara y lo más completa posible de los riesgos. Si no, el análisis va a partir de una base errónea, ya sea cualitativo o cuantitativo. Por otra parte, si se va a hacer un análisis cuantitativo sobre la duración del proyecto, es importante tener un cronograma de proyecto realista y de calidad, y lo mismo aplica al presupuesto si se va a simular sobre la variable de costo. Entonces, no podemos pretender usar técnicas avanzadas y cuantitativas de riesgo cuando en la empresa o proyecto aún no somos maduros en la identificación y análisis cualitativo de los riesgos. Cuando los riesgos no se identifican a tiempo, cuando no se formulan adecuadamente, cuando no se identificaron todas las causas o impactos relevantes, cuando no están claros los roles y responsabilidades de la gestión de riesgo, cuando dicha gestión no está estandarizada entre los colaboradores, cuando no se habla de un mismo idioma, cuando los riesgos no levantan alertas oportunas o no tienen un buen tratamiento, entonces cualquier análisis que hagamos no va a tener tanta relevancia. En conclusión, el análisis cuantitativo es muy útil y es requerido en determinado tipo de proyectos o empresas, y más que nada en megaproyectos, pero no se puede confundir la gestión de riesgos en su globalidad con el análisis cuantitativo de riesgos. Tampoco se puede confundir el rol de un gerente o especialista de riesgos con un analista de riesgos. Este último es un técnico que sabe realizar, interpretar y comunicar un análisis cuantitativo, pero el gerente o especialista de riesgos es un perfil mucho más completo y más amplio, con otras habilidades, donde no solo pesa lo técnico, sino mucho lo humano, el saber comunicarse, negociar, discutir los riesgos, darle seguimiento a los mismos con diferentes tipos de interesado, lograr que los planes de respuesta comprometidos se hagan a tiempo y con la rigurosidad necesaria. Tengo un blog titulado en mi sitio web butchtick.com 5 características de un buen especialista de riesgos. Puedes aprender más de este perfil, el cual es muy distinto que el perfil de un analista de riesgos que se dedica básicamente a realizar el análisis cuantitativo. Es más, en muchas compañías o proyectos se cuenta con gerentes de riesgos que saben también hacer análisis cuantitativos, y en otras esa tarea se la delega al responsable de planificación y control o a los evaluadores financieros, o simplemente se contrata fuera de la empresa para casos puntuales. Conozco técnicos o personas que saben hacer muy bien análisis cuantitativos de riesgos, pero son técnicos que no tienen influencia a nivel ejecutivo o gerencial. Entonces, a la hora de hablar de riesgos con ejecutivos o gerentes, no logran captar su interés o atención. Muchos no tienen las habilidades blandas para comunicar efectivamente sobre el estado de los riesgos. Por eso hay diversos roles en la gestión de riesgos, y para gestionarlos con éxito no solo es clave las habilidades técnicas, sino también las blandas. Si te interesa este tema, te invito a leer el capítulo 4, 5, 17 y 18 de mi libro Secretos para dominar la gestión de riesgos en proyectos en su última audición, o a participar de mi próximo curso Secretos para dominar la gestión de riesgos en proyectos, donde discutiremos este y otros tantos temas relacionados a la gestión de riesgos. Hasta el próximo episodio. Espero que hayas disfrutado de este podcast. Puedes seguir a Liliana Bustic en sus redes sociales: LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram y Facebook, así como encontrar más contenido de valor para tu desarrollo profesional en su sitio web www.bustic.com. Hasta la próxima semana.